Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bello estar de nuevo alabando y glorificando al Señor y esperando que su palabra nos ministre el día de hoy. Vamos a entrar de lleno al tema, sí, pero antes quisiera orar presentando lo que es tus necesidades y nuestras ofrendas, diezmos y aportaciones, recordándote siempre que la registración se cierra el día de mañana sábado a las 12 para poder estar en nuestro servicio presencial el día domingo, cualquiera de los dos servicios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por cada familia que se está uniendo en este momento. Gracias, Señor, por tu amor, tu bendición. Nos presentamos delante de ti, presentamos nuestros corazones, nuestras ofrendas, presentamos nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tú, Señor, recibes cuando nosotros nos disponemos a darte. Tú amas al dador alegre. Y desde ya, gracias, Señor, por todo lo que nos has puesto en las manos para poder administrar a los que estamos a cargo de esto. Y te pido, Señor, que nos ministres con sabiduría y nos bendigas. Padre, que tu palabra venga con bendición a los hogares, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Últimamente he estado hablando sobre corazones, específicamente tesoros del corazón. Y el día de hoy tal vez el tema tal vez no va a encajar completamente en un principio como con todo lo que he estado predicando, porque he estado predicando sobre algunos tesoros del corazón, el tesoro de la eternidad en el corazón, el tesoro de la integridad del corazón, el tesoro de tener un corazón valiente, el tesoro de no tener un corazón que esté desalentado, tantas cosas que hay en la Escritura, o un corazón que está tardo, como el corazón de aquellos discípulos que se iban alejando de Jerusalén para irse a la aldea de Emaús. Pero hoy quiero hablarte y una de las cosas también es el corazón de carne, el corazón suave y no el corazón endurecido de piedra. La palabra dice que si oímos, la Biblia dice, si oímos hoy su voz, que no pongamos nuestro corazón duro, no endurezcáis vuestros corazones y escuchad hoy su voz, como en el día de la provocación lo hizo Israel. Definitivamente que la dureza del corazón, ¿verdad? También hablé de esto la semana pasada, sobre la dureza del corazón como la causa del divorcio. Y definitivamente que la dureza del corazón está asociada o va enlazada juntamente con el no oír la voz de Dios. A la manera de que oigamos la voz de Dios, nuestro corazón va a ser sensible. Y si nuestro corazón es sensible, tendremos más apertura y agudeza auditiva para poder escuchar la voz del Señor. Vamos a leer el día de hoy un versículo que está en Éxodo capítulo 4. También habla de la dureza del corazón. Sin embargo, es un corazón que Dios mismo lo endurece. Y el tema de hoy es cuando Dios endurece el corazón. Veamos esto, porque es algo que Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó. Y dijo el Señor a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Qué interesante esta palabra que el Señor le dijo a Moisés. Tú sabes que Moisés fue llamado después de que él creció 40 años en Egipto. Tuvo que salir de Egipto avergonzado, huyendo, aparentemente fracasado porque se adelantó. Y es cierto, todo eso lo dice la Escritura. Llega a un lugar llamado Madián, donde conoce a su esposa y tiene 40 años de vida, ¿verdad?, en Madián. Allí en ese lugar, él cuida ovejas que no son suyas, las ovejas de su suegro. En ese lugar, él defiende a las hijas de Jetro. En ese lugar, él empieza a una función en su vida de función como un pastor de ovejas, que no eran de él, pero que él las cuida. Era una preparación de parte de Dios para cuidar un pueblo que no era su pueblo, sino era el pueblo de Dios. Los pastores tenemos que entender que nosotros estamos cuidando un pueblo que no es nuestro, sino que es un pueblo que le pertenece al Señor. No para enseñorearnos del pueblo, sino que el señorío de Cristo esté sobre ellos. Y si el señorío de Cristo está sobre ellos, no vamos a tener ningún problema, porque vamos a ver que ellos se van a sujetar a la mayordomía pastoral, la cual somos nosotros, a la paternidad pastoral, la cual a nosotros Dios nos la ha dado. Entonces, cuando veo esto en la Escritura, veo la palabra preciosa del Señor, donde el Señor le habla a Moisés después de haberlo preparado por 40 años. Así dice la Escritura, 40 años de preparación, donde él tuvo su esposa y dice la palabra que tuvo sus hijos. Pero había algo que tenía que ser arreglado y lo vamos a ver aquí aprovechando entre un paréntesis en esto. Él retorna después de los 80 años, dice la palabra que él llevó las ovejas más allá del límite donde siempre las llevaba, más allá del desierto. Las llevó a un lugar y le llamó la atención la visión de Dios donde Moisés ve a una zarza, dice la Escritura, que él se acercó para ver la visión. No tanto que la zarza ardiera, porque muchas zarzas arden en el desierto, sino que a Moisés le llamó la atención de que en la zarza había algo interesante, que la zarza estaba el fuego, pero la zarza no se consumía, y eso era lo que a Moisés le llamó la atención. Y sobre la zarza estaba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que lo podemos entender. Y dice la Escritura que el Señor llama a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, yo te he delegado, el clamor de mi pueblo llegó hasta mí, y yo te estoy enviando para que tú vayas a liberar a mi pueblo. Y entonces usted ve o vemos en la Escritura que Moisés le pidió a su suegro que él quería regresar, y el suegro le dice: ve en paz. Toma a su mujer y sus hijos, los monta sobre un asno y regresa a la tierra de Egipto. Aquí vemos algo lindo en la Escritura que siempre lo hemos visto con la perspectiva pastoral alegórica. Dice la Biblia que cuando Dios llama a familias para servirle. Ya te llama a ti, te llama a tu familia, a tus hijos. Por eso dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No solamente yo y mi casa por un lado, sino dice Josué: yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer, pero si ustedes van a servir a los dioses cananeos, o no sé qué decisión van a tomar ustedes. Cuando estaba en Siquem, Josué capítulo 24, y dice Josué: pero yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces viene el Señor, nos enseña y nos muestra que Él llamó una familia. Y llamó a una familia para que regresara a Moisés a Egipto a hacer la función del propósito original por el cual Moisés había nacido. Y entonces la Biblia nos muestra que tomó también la vara de Dios en su mano. Iba una autoridad del Señor con él. El Señor le iba a respaldar. Sin embargo,
Dios le dice a Moisés en el siguiente versículo, después de que toda su familia, juntos, su esposa, sus hijos, y dice la palabra, la vara de autoridad con él. Muchas veces creemos, bueno, mi familia va conmigo, la vara está conmigo, todo va a ir bien. No, a veces Dios, y muchas veces, por lo general, Dios permite que la puerta sea estrecha, que el camino sea estrecho, que la puerta sea difícil, que las circunstancias que vengan van a venir y que el enemigo se va a levantar. Muchos de nosotros nos rendimos a Jesús y cuando nos rendimos a Jesús nos va más difícil que cuando no buscábamos de Jesús. Pero eso Dios lo permite. Y Dios lo permite para que veamos el poder de Dios en nuestra vida. Hay un sentido, hay un propósito por el cual Dios permite que las circunstancias sean difíciles. ¿Para qué? Para que veamos que es un Dios poderoso que va con nosotros. Y el mismo Dios que le dice a Moisés y le llama a Moisés y le da una palabra de prevención para que no se desvíe Moisés. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que entender que la Biblia es la respuesta para todas las circunstancias que vamos a pasar. Y por eso viene el Señor y nos está diciendo, porque la Biblia nos muestra y nos enseña la palabra de Dios, que las cosas pueden ser difíciles. Muchas personas creen en aquella famosa doctrina, pare de sufrir, no va a haber nada. No, no es eso. Va a haber sufrimiento, pero vamos a parar de sufrir por el consuelo del Espíritu Santo. No porque no vayan a venir pruebas. Las pruebas vendrán, las luchas vendrán, enemigos se levantarán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, a tu diestra y a tu siniestra. Pero a ti no llegará, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? La palabra del Señor nos está enseñando a nosotros que las cosas van a ser difíciles. Y aquí dice la Escritura, y el Señor le dijo a Moisés, después de que Moisés llevaba a su familia, llevaba el asno, llevaba la vara de Dios, no vara de él, la vara de Dios. Aquí dice la autoridad, el respaldo de Dios. Y dice la Escritura que cuando le dice el Señor a Moisés, cuando tú regreses a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Imagínate que Dios te diga esto. Después de que Dios te muestra cómo una vara se convierte en serpiente y después la tomas de nuevo y después como tu mano la metes en tu costado y la sacas y está leprosa y la vuelves a meter y la sacas y está limpia como la piel de un niño. Imagínate qué hermoso, qué respaldo el que tú y yo pudiéramos tener cuando Dios nos dice esto. Y tu esposa contigo, tus hijos contigo, todos juntos, tu suegro te da la bendición, el que había estado dándote trabajo por 40 días, te pierde de la noche a la mañana, pero te dice, vete en paz, qué lindo, como que todo va en orden, todo va a salir bien, aquí la cosa va a ser como un sartén que está encendido, caliente, hirviendo, y voy a poner un poquito de mantequilla y ahí la voy a poner y todo va a ir deslizándose suavecito, sin ningún problema. No fue así. Y dice la palabra, dice la Escritura que el Señor le dijo a Moisés todas estas cosas. Y cuando tú regreses a Egipto, mira, vas a hacer todas las maravillas que he puesto en tu mano. Qué respaldo, qué lindo lo que Dios le dijo. Pero viene Dios y le dice estas palabras. No se queda así, sino que le dice, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Terrible, terrible. Cuando le dice esto, le dice, voy a endurecer, como que tú estás orando para que el Señor cambie el corazón de tu jefe, y en lugar de que el corazón de tu jefe sea más flexible, se vuelve más duro, endurecido. Como que esa circunstancia se pone, como que las cosas van a ir más fáciles y en lugar de que se pongan más fáciles, se van a poner más difíciles. A veces Dios permite esto. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él va a mostrar su poder. Porque Él va a mostrar que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestros recursos, que no es con nuestra sabiduría, porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Entonces, continúa Dios hablándole a Moisés y le dice, y entonces le vas a decir a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y yo te he dicho, deja ir a mi hijo
para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, tu primogénito. Iba a haber una guerra entre el primogénito de Faraón y el primogénito del Señor, que somos nosotros, sus hijos. La palabra dice que no vendamos nuestra primogenitura. Tenemos una primogenitura en el Señor. Somos coherederos con el Señor Jesucristo y Él es el primogénito. Y Él nos concede de ser coherederos con Él de la herencia de la primogenitura del Señor en nosotros. La última plaga fue la plaga donde murieron los primogénitos. Fue la plaga número 10. Y dice la escritura, dice la palabra que esta plaga fue la 10ª. Dios no le estaba como mostrando a Moisés en este momento, le estaba mostrando a Moisés que iban a venir pruebas. No describió las 10 pruebas, pero sí le describió la última, y en la última le describió la victoria. Entonces vemos aquí algo hermoso y precioso, que Dios va con Moisés. Sin embargo, Dios muchas veces en el caminar te tiene que arreglar cosas. En nuestro caminar como hijos de Dios tenemos que arreglar cosas. Y dice la palabra que cuando estaban en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Ese Dios que lo llamó lo iba a matar. Ese Dios que le mostró señales lo iba a matar. Ese Dios que le mostró el respaldo de su suegro, dejándolo ir, el respaldo de su esposa, yendo con él, llevándose a sus hijos. Pero había algo que se tenía que arreglar. Entonces dice la palabra que cuando la esposa de Moisés vio que Dios iba a matar, porque fue Dios, no fue el enemigo, no fue un ladrón que se expuso, sino fue Dios el que iba a matar a Moisés. Y dice que cuando la esposa vio lo que estaba pasando, entonces ella, que se llamaba Séfora, tomó un pedernal, un cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo. Y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú ciertamente un esposo de sangre eres para mí. Ciertamente un esposo de sangre para mí, tú lo eres. Y Dios, cuando hizo esto, esta mujer lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Circuncisión es un pacto. Habían cosas en la vida de Moisés que tenían que arreglarse, y sobre todo en la vida de su esposa Séfora. Por 40 años Dios había determinado que ellos habían vivido juntos, ellos habían estado juntos, y habían cosas que Moisés había influenciado en su familia, pero habían cosas que todavía tenían que lidiar Dios directamente con el corazón de su esposa. Y vemos aquí esto, lo precioso, que es como que fuera un paréntesis entre la salida de Moisés de su casa con Jetro hasta llegar a Egipto. No había llegado a Egipto cuando esto sucedió. Y muchas veces Dios en el caminar, cuando tú le obedeces, hay cosas que te falta arreglar, y unos dicen: no, hasta que esté todo arreglado yo voy a empezar a servirle a Dios. Muchas veces Dios no permite que las cosas se arreglen, sino que en el camino el Señor te va a ayudar para que las cosas se vayan moldeando y arreglándose. Pero si no las arreglas, puede venir muerte. Pues ¿cuántos ministerios se han muerto porque no se han arreglado? ¿Cuántos ministerios se han muerto porque no se han arreglado en común acuerdo, como un matrimonio? ¿Cuántos ministerios se han muerto porque no ha habido un pacto de circuncisión? No sé, el Señor te va a mostrar y te puede revelar muchas cosas en tu vida a través de lo que te estoy diciendo. No sé ni por qué estoy hablando esto, pero sé que Dios es el que está mandando esta palabra. Ahora, dice la Biblia que cuando ella hizo esto, hasta el momento que ella hizo esto, Dios lo soltó, lo dejó.
No dice cómo lo iba a matar, no dice nada de eso, pero después de todo esto, de que esta mujer dijo, eres esposo mío de sangre, lo había dicho por causa de la circuncisión. Después de esto viene Dios en el siguiente verso y despierta a Aarón y le habla a Aarón y le dice, Aarón, tu hermano viene. Ve a recibirlo. Y dice la palabra que lo fue a recibir Aarón y llegó en el monte de Dios, lo abrazó, lo besó. Moisés le contó las maravillas que Dios había hecho con él. Aarón se gozó y lo llevó con los ancianos. Éxodo 24:29, si lo pueden proyectar, dice, entonces fueron Moisés, Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Imagínate, señales en presencia del pueblo. Y cuando pasó todo esto, dice la palabra que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Muchos de nosotros todavía hay cosas que el Señor no ha terminado de hacer, ni siquiera las ha empezado, pero tenemos que primero creer, luego gozarnos en que Dios se acordó de nosotros, humillarnos delante de Él y adorarle. Hay personas que están esperando que Dios termine lo que ellos han estado orando. Ellos han estado pidiéndole que Él arregle los problemas. Y si Dios no los arregla, ellos primero no creen, luego no se humillan y por ende no adoran. Nuestra adoración y nuestra humillación a Dios no debe de estar condicionada porque Dios haga o no haga lo que nosotros le hemos estado pidiendo. Nuestra oración básicamente es porque fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Como aquellos jóvenes que estaban a punto de ser metidos al horno de fuego y le dijeron a Nabucodonosor, el hombre más sanguinario y más autoritario por toda la historia. Un hombre que estuvo 7 tiempos, no sé si fueron años, pero dice la palabra como una bestia y nadie tomó el poder. Y dice la Biblia que este era un hombre tan terrible que puso el horno a calentarlo y dice que los jóvenes le dijeron a Faraón, Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, le dijeron a ese rey, oh rey Nabucodonosor, le dijeron, ciertamente el Dios que nosotros servimos es poderoso para librarnos de ese horno. Pero ten seguro que aunque Él no lo hiciera, me gusta la fe de ellos, dice, y si no lo hiciera, de todos modos no adoraremos la estatua que tú levantaste. Y Dios respaldó a esos jóvenes. Su adoración no estaba condicionada a que Dios respondiera o no respondiera a su oración. Y eso es lo que el Señor está pidiéndonos o mostrándonos a nosotros. Que nosotros seamos con la bendición de ser movidos a servirle, a adorarle, a glorificar su nombre. No por la motivación que tengamos. ¿Cuántas veces he escuchado yo a aquellos que dicen, hoy siento que como que me quiero dar unas vacaciones de servir? No estoy muy motivado por circunstancias que no están tal vez moviéndose a la manera como tú crees que se deben de mover. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que te motiva para servirle a Dios? ¿Estás sirviéndole a Dios y estás sirviéndole al Señor porque las personas estén bien contigo o estés bien con otros? ¿O porque cuál es tu motivación? Tu motivación debe de ser de que Dios te ha llamado con un propósito para alabar, glorificarle, servirle, donde quiera que estés. Si eres un pastor, si eres un ministro, si eres un hombre que predica la palabra, si eres alguien que recibe a las personas en la iglesia, si eres alguien que adora al Señor, si eres un ministro de la palabra en el área de alabanza, lo que sea que estés haciendo,
Tu circunstancia no determina tu servicio. Tu servicio es por el amor a Dios. Tu servicio es porque Dios te ha llamado, porque eres alguien que el Señor ha puesto en las manos un llamamiento glorioso. Y el pueblo de Dios, dice la palabra, que creyeron. Y si creyeron, dice la palabra, que al creer lo que el Señor le había dicho, oyeron que Dios los había visitado y que entonces en ese momento se postraron y adoraron. Más adelante, dice la palabra que Moisés y Aarón se encontraron con el faraón. Después de que hubo esto. Y le dijeron a faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero faraón le dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor. Además, no dejaré ir a Israel. ¿Te das cuenta? El corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón que desconoce quién es Dios, que no conoce a Dios. Un corazón endurecido es un corazón que no atiende lo que Dios está mandando a hacer. Un corazón endurecido es un corazón que no considera que Dios tiene un plan para su pueblo. Y así estaba el corazón de Faraón, endurecido, 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 siendo endurecido. Y era Dios el que estaba permitiendo que el corazón fuera endurecido. A tal punto que ese corazón endurecido empezó a decirle a los que estaban ahí, este pueblo está ocioso, este pueblo está pensando en cosas que no tiene que pensar, vamos a ponerle más cargas, le vamos a poner más trabajo. Y entonces les mandó la producción, la misma producción que siempre ellos daban, pero ahora ya no les llevaba los materiales, ya no les llevaba los recursos, porque ellos fabricaban ladrillos en ese tiempo. Y dice la palabra, ahora les vamos a exigir la misma cantidad, pero ahora ya no les vamos a traer lo que antes le traíamos. Ahora el trabajo será doble y la producción será la misma. Y entonces los capataces, los que estaban ahí en Egipto, empezaron a presionar y empezaron a golpear a ese pueblo que por 400 años había sido golpeado como esclavo. Se puso más difícil. He entendido hace muchos años que por lo general Dios, cuando va a ensanchar, aprieta. Por eso las cosas han estado más difíciles últimamente, porque nuestra redención está cerca, porque nuestro Cristo vive y viene por su iglesia. Y por eso tenemos que tener una fe en que el Señor tiene algo grande para nosotros y seguirle sirviendo. No desmayes en servirle a Dios, no desmayes en alabar, no desmayes en tu consagración y tu comunión con el Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. El diablo se pone enojado y va a levantarse contra su iglesia, contra nosotros, pero consideremos la salvación tan grande que tenemos y veamos a ese Dios precioso ayudándonos en medio de lo que nosotros podemos estar pasando. El rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué ustedes vienen a apartar al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en el trabajo y no presten atención a palabras falsas. Escucha esto. El que tiene un corazón endurecido cree que la Biblia es falsa, cree que la palabra de Dios es falsa, cree que lo que los predicadores enseñamos y predicamos no tiene validez. Algo que es falso no vale. Si yo tengo... Este es un teléfono que lo hicieron es un teléfono original no voy a decir la marca, pero pueden haber imitaciones de este teléfono y que no funciona, es falso, puede haber un teléfono falso y las cosas que son falsas no van a funcionar. Hace muchos años en Nueva York, ya conté este testimonio, hace muchos años en Nueva York,
vivíamos en la ciudad de Nueva York con mi esposa y recuerdo que fuimos a Manhattan y en Manhattan subimos del subway y en la esquina había una persona vendiendo máquinas con contestadoras y unas cadenas. Y recuerdo que compré porque era una ganga. Me imagino que tal vez era robado el producto. Y cuando le llegué a la casa contento con mi mira, compré esta contestadora de teléfono y compré esta cadena. Y me dijo, a ver si funciona, me dijo. Y cuando la fui a conectar no funcionaba, era falsa. Me habían engañado. Y las cosas falsas no valen la pena, no tienen valor. Y después la cadena me la puse y después de cierto tiempo empecé a notar que mi cuello se ponía negro con la cadena que no era de oro. Me dieron cosas falsas. Y eso es lo que el enemigo cree, que la palabra de Dios es falsa. Eso es lo que los que tienen el corazón endurecido creen que la palabra de Dios es falsa. Pero el que no tiene el corazón endurecido cree que la palabra de Dios es poderosa. Por eso dice el apóstol Pablo cuando nos enseña, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios en Cristo Jesús. Por eso nosotros entendemos lo glorioso que Dios nos da, las cosas hermosas. Faraón quería cargar a un pueblo, que Faraón quería que el pueblo se ocupara. Y eso es lo que el pueblo de Dios ahora está en un sistema y vamos a ser liberados de este sistema. Pero muchas veces el sistema quiere poner sobrecarga en nosotros, en sus hijos. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de las palabras de libertad de Dios para nuestra vida. Y viene entonces Moisés y le habla al pueblo. Eso es lo que me sorprende ahora a mí, porque había un pueblo, un faraón endurecido, un corazón endurecido de faraón, carga sobre el pueblo golpeado, aquel pueblo que había adorado, que se había humillado, que había creído, que había reconocido que Dios y había visto las maravillas de Dios. Era un pueblo que estaba todavía en el sistema, pero que estaba oprimido, opresionado. Y dice que viene Moisés y le da otro mensaje al pueblo, que era un mensaje, no de Moisés, un mensaje de Dios. Y le dice, dile a los hijos de Israel, porque Moisés le fue a decir, Señor, me llamaste, pero mira, la cosa se puso difícil. Y entonces Dios le viene y le dice, ve a decirle esto a mi pueblo. Y le dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo los sacaré de las cargas de los egipcios, yo los liberaré de su esclavitud, los voy a redimir con un brazo extendido y con juicios grandes, y los voy a tomar como pueblo mío, y yo voy a ser el Dios suyo, yo seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y los voy a traer a la tierra que le juré a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y se las voy a dar a ustedes por herencia. Yo soy el Señor. Mire qué mensaje más poderoso. Mire qué mensaje más glorioso. Dios hablándole a ese pueblo y diciéndole que los iba a sacar de esa carga, de esa esclavitud, con un brazo fuerte, con juicios grandes, que los iba a tomar y que iba a ser el Dios de ellos y que iba a quitarle las cargas y que los iba a llevar a una tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y se las iba a dar por heredad, por herencia. Y les dice, yo soy el Señor. De esta manera les habló a través de Moisés a los hijos de Israel. Pero escucha esto, pero ellos no escucharon. Y no escucharon a Moisés por causa del desaliento y de la dura servidumbre. ¿Cuántas personas están escuchando la palabra de Dios, pero no la reciben? ¿Cuántas personas no escuchan la palabra de Dios? Tu corazón debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. Si escuchad hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Escritura. Y eso es lo que el Señor está poniendo ahora, cargas en el sistema.
Cargas morales, cargas políticas, crisis sociales, injusticia social y tantas cosas. ¿Para qué? Para que nos desviemos y ya no escuchemos la voz de libertad, porque no somos de esta tierra. Esto no se va a arreglar. Esto no lo vamos a arreglar nosotros. Nosotros nos vamos a arreglar todas las injusticias que están. El único que va a venir a corregir toda la injusticia es nuestro Señor Jesucristo cuando venga con vara de hierro aquí a arreglar las cosas. Pero para que eso suceda, primero se va a llevar a su amada. Y primero van a hacer las bodas gloriosas del Cordero. Y vamos a ver cosas hermosas. Y las cosas, antes de que las cosas se arreglen, se van a poner peor de lo que están ahora. No quiero ser un pesimista, pero quiero ser bíblico con lo que te estoy diciendo, porque te estoy predicando la palabra más segura, lo que está en su escritura. Por eso veamos cómo el Señor le habla, ¿verdad? Y a Moisés después de todo esto, y respalda a Moisés y le vuelve a decir esto, y le dice: tú, Moisés, hablarás todo lo que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón. Se lo vuelve a decir otra vez. Se lo había dicho allá en Madián y se lo dice de nuevo acá. Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Sabes por qué? Porque voy a multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen duras y se endurece, es porque Dios va a multiplicar sus señales y porque va a enseñar y mostrar su poder. Y entonces viene y dice: y Faraón no les escuchará. Un corazón endurecido, te dije, es un corazón que no escucha. Es un corazón que rechaza la palabra, que dice y considera que la palabra de Dios es falsa. Y le dice: no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Escucha esto: mis ejércitos. ¿Cuál ejército? Si en ese tiempo lo que eran unos constructores, esclavos, que solamente fabricaban ladrillos para la grandeza de los egipcios. Y entonces el Señor les dice acá, les dice y les enseña, les dice: Faraón no escucha, su corazón está endurecido, pero yo voy a poner mi mano sobre ellos. Dios va a hacer su obra en nosotros, va con poder, hará lo que tiene que hacer por nosotros. Descansemos en Él. Si las cosas se pusieron difíciles, son ¿por qué se están poniendo difíciles? Para que Dios multiplique sus prodigios y sus señales, y para que sea alabado y glorificado su nombre. Entre más difícil se ponen las cosas, es cuando nosotros nos tenemos que rendir más a Él, sabiendo que Él se va a glorificar en medio de las cosas difíciles. Y ahora el mensaje es para nosotros, que tengamos un corazón que cuando se escucha su voz no sea endurecido. Si ustedes hoy escuchan su voz, no se endurezca. Es un círculo. Corazón endurecido no escucha la voz de Dios, y no recibe y se endurece más y más. Pero el corazón que está escuchando la voz de Dios es un corazón que se va a hacer diferente, va a hacerse más suave, va a ser un corazón de carne. Dios está cambiando el corazón de piedra que no escucha a un corazón que está haciendo su palabra. La palabra está trabajando, está quitando cosas que endurecen el corazón. Hay cosas que están endureciendo el corazón de nuestra vana manera de vivir cuando éramos de la gentilidad y no éramos del pueblo de Dios. Estoy hablando en sentido espiritual, cuando no habíamos sido adoptados, cuando ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Cuál era la señal? ¿Cómo le decían los del pueblo de Dios a los enemigos que no eran del pueblo de Dios? Le decían los incircuncisos. Cuando David vio a Goliat, dijo: ¿quién es este gigante? ¿Quién es este incircunciso que se atreve
a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué? Porque había una distinción, y la distinción en ese tiempo era que los del pueblo de Dios, los varones del pueblo de Dios, al octavo día tenían una señal en sus partes, usted sabe, en la circuncisión, ¿verdad? En su prepucio se lo habían quitado. Había una señal, y ahí vemos nosotros, qué interesante, ¿verdad? Esto, ahí vemos nosotros que el Señor viene y les había dicho esto el corazón estaba endurecido, y le estaba diciendo el pacto que hizo Moisés cuando tuvo que arreglarse, cuando Séfora se tuvo que arreglar con su esposo por causa de la circuncisión, cuando tuvo un derramamiento de sangre ahí. Era algo que estaba representando algo que iba a venir más adelante en nosotros. Ahora la circuncisión ya no es física, ahora es en el corazón. Eso lo dice la Escritura. La palabra dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, hablando del prepucio, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la circuncisión del corazón, no por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces el Señor está haciendo una obra en nuestro corazón incircunciso. Un corazón que está sin circuncisión es un corazón que no escucha, pero viene el poder de la palabra de Dios con el filo de su espada, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos. Y dice la Biblia que está haciendo algo, pero viene a hacer algo en nuestro corazón. Y la palabra de Dios está quitando las cosas que tiene que quitar. Y tiene que circuncidar nuestro corazón, su palabra, y un pacto de Dios con nosotros, para que seamos con un corazón que sea un corazón que reciba, ¿no? Que no se endurezca a través de su palabra, del lavado de su palabra, de lo cortante de su palabra, del martillo de su palabra, de lo que Dios está haciendo con su palabra con nosotros. Y Dios nos está diciendo, a los enemigos yo los endurezco. ¿Pero por qué? Porque voy a mostrar y multiplicar mis señales y mi poder en medio de las cosas difíciles. Ese es el Dios poderoso que nos ha llamado. Si estás llamado al ministerio, no creas que el ministerio es fácil siempre. Lo hermoso es que si estás llamado en el ministerio, Dios está contigo. Tengo 20 años de que Dios me llamó. He pasado situaciones muy lindas, hermosas, mieles del ministerio, preciosas, experiencias gloriosas. También he pasado decepciones, he pasado cuando Dios ha dicho no, he pasado circunstancias adversas, difíciles, he pasado cosas duras, pero en medio de esas cosas duras, he visto la mano de mi Dios. Dios ha estado conmigo. Dios me ha fortalecido. He visto en el ministerio, he visto personas que en un tiempo están de lleno en el apoyo. Yo doy esto, yo doy lo otro, ¿cuánto más? Y más adelante los veo como que ya no tienen la misma motivación que tenían antes. He visto personas irse sin decir adiós, que les hemos auxiliado, tratando de auxiliar. Por eso es que nunca nosotros vamos a sentirnos mal si una persona nos rechaza, porque todo lo que nosotros lo hacemos para Dios, no lo hacemos para el hombre. Y eso te aconsejo, tú que le estás sirviendo a Dios, no lo hagas para el hombre, hazlo para Dios, porque tu paga vendrá de Dios. Y en medio de todo esto veo la mano del Señor. Las cosas se ponen más difíciles. ¿Por qué? Para que Dios multiplique sus señales y para que Dios sea glorificado en medio de todo. Termino con estas palabras de parte del Señor. Y dice Deuteronomio 10, dice, un pueblo que ya hacía todo por ritual. Dios les dice, circunciden sus corazones y no endurezcan su cerviz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno es orgulloso y no se humilla y no se sujeta a una autoridad y a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, no tiene un corazón circuncidado. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón que sea humilde,
como el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego dice: circunciden su corazón, no endurezcan su cerviz, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, temible, que no hace acepción de personas, ni acepta el soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y dándole vestido. Bendigo tu vida en esta noche. Le pongo al Señor tu vida. Si quieres rendirte a Jesús en este momento, el Señor entrará a tu corazón y empezará a hacer una obra preciosa en tu vida. El Señor, con sus hijos, quiere hacer un corazón que sea blando, humilde, manso, que le pueda servir. Con orgullo no le podemos servir. Con nuestros prejuicios no le podemos servir. Tiene que haber una circuncisión para poderle servir a Dios. Moisés como familia no le podía servir a Dios, a pesar de que Dios ya le había dado el respaldo de su suegro, la vara de autoridad de Dios, un asno donde toda la familia iba, pero no le podía servir todavía. Todavía faltaba algo que hacer. Tenía que venir una circuncisión. Y por eso cuando le queramos servir a Dios, tenemos que pedirle a Dios que haga una obra interna en nosotros para después poder ayudar a otros. El Señor nos va a bendecir y el Señor nos va a ayudar. Y aunque las cosas se pongan difíciles, Él incluso va a hacer que el faraón endurezca su corazón y muchas personas endurezcan su corazón y no escuchen y consideren que lo que estamos hablando es falso. Y va a querer poner cargas, pero en medio de todo esto, creamos en Dios. Humillémonos delante de Él y adorémosle a Él, porque Él es fiel. Yo bendigo tu vida. Si quieres recibir a Jesús o reconciliar con Él, oro contigo en este momento. Necesitas un corazón quebrantado, un corazón rendido delante de Dios. Y ahora dile: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, me rindo a ti. Soy un pecador. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por todo lo que me has dado, esa salvación tan grande. Te pido que limpies mis pecados y los quites con tu sangre preciosa. Gracias por ser mi Padre. Y en este momento, Señor, yo abro mi corazón para que entres a Él y seas mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, perdóname, me alejé de ti, pero hoy regreso. Y de nuevo me tomo de tu mano, entro de nuevo a tu presencia y no saldré jamás de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esa oración, puedes contactarnos a los números que aparecen en pantalla o mandarnos un mensaje por los portales de donde recibiste esta palabra para poder ayudarte, auxiliarte y orar por ti. Recuerda, Dios te ama. Recuerda, Dios es fiel. Recuerda, el Señor tiene un corazón nuevo para ti. Te pides el corazón duro para Él trabajarlo y ponerte algo nuevo, algo diferente. A los enemigos Él les endurece el corazón, pero a los que son su pueblo, Él los toma en su regazo y Él les enseña cómo ser mansos y humildes de corazón. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, que la obra de Dios sea completa, que tú y tu casa le sirvan al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Yo
y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Y yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, te serviremos confiadamente. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, haz tu voluntad, Jesús. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, te serviremos confiadamente. Y pase lo que pase y cueste lo que cueste, no permitas que tu corazón se endurezca. Oh, con nuestro Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, te serviremos confiadamente. Pase lo que pase, Jesús. No queremos endurecer nuestro corazón por las cosas que nos pasan, por pasar por el desierto, por pasar por la tormenta y por el fuego. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, te serviremos, Jesús, hasta que tú vuelvas. Hasta que tú vuelvas, te serviremos. Hasta que tú vuelvas, hasta que tú vuelvas, te serviremos.